Pragmatismo es una recopilación de conferencias no editadas que William James dio en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el curso 1906 a 1907, al final de su carrera. Uno de los más grandes pensadores estadounidenses, no pretendía ser el padre de la filosofía del pragmatismo, que fue obra de Charles Peirce, y posteriormente desarrollaron Ferdinand Schiller y John Dewey, pero sí le dio más claridad y la hizo accesible al público general. James define el pragmatismo como la actitud de alejamiento de las primeras cosas, principios, categorías, supuestas primeras necesidades, y de atención a las últimas, frutos, consecuencias, hechos. El pragmatismo es pariente intelectual cercano del utilitarismo. Ambos sospechan profundamente de la filosofía académica abstracta y sienten un permanente interés solo por el valor práctico de los conceptos. De hecho, James defendía el pragmatismo como forma de ver las demás filosofías. La filosofía es temperamento. James empieza por señalar que todos los individuos tienen una filosofía, que él define como el sentimiento más o menos callado de lo que la vida honesta y profunda significa. Solo en parte se obtiene de los libros. Es nuestra forma individual de simplemente ver y sentir todo el empuje y toda la presión del cosmos. Señala la observación del escritor británico, Chesterton, de que la patrona no solo quiere conocer los ingresos y el trabajo del inquilino, sino saber cuál es su actitud general ante la vida. La filosofía personal lo es todo, un hecho que los filósofos académicos, en su deseo de que se los considere discernidores de la verdad, de algún modo pasan por alto. Dice James sin rodeos, la historia de la filosofía es en gran medida la de una cierta disputa entre temperamentos. Se refiere a que las conclusiones de los filósofos proceden más de sus preferencias personales que de ningún hallazgo objetivo. Sus teorías, consideradas no sentimentales o sentimentales, son el reflejo de su constitución emocional y su visión fundamental del mundo. El filósofo profesional no puede anclar sus tesis en la base de su temperamento, por esto intenta ocultar sus tendencias temperamentales. En el corazón del filósofo hay, por consiguiente, una mentira, porque nunca se menciona el potencial de todas nuestras premisas. Como consumidores de filosofía tampoco estamos exentos de culpa. Instintivamente rechazamos o acogemos determinadas filosofías si se ajustan a nuestro temperamento. La gran división. James divide a los filósofos en dos categorías fundamentales, los empiristas, que quieren reducirlo todo a los puros hechos, y los racionalistas, que creen en principios abstractos y eternos. Los primeros suelen tener una visión del mundo realista, fatalista y religiosa y a menudo oscura, mientras que los segundos son optimistas que tienden a creer en el libre albedrío, el orden espiritual y la unidad de todas las cosas. Naturalmente, cada bando suele tener en muy poca estima al otro. James señala que vivimos en una época de preocupaciones empíricas, pero no por ello se apaga el impulso natural que nos lleva a la religión. Muchos se encuentran atrapados entre la filosofía que no cubre las necesidades espirituales, que ofrece un universo completamente materialista, y la filosofía religiosa que no tiene en cuenta los hechos. Lo que la mayoría buscamos, dice, es una filosofía que no solo ejerza los poderes de la abstracción intelectual, sino que establezca alguna conexión positiva con este mundo real de vidas humanas finitas. No es extraño que los científicos hayan despreciado la filosofía como algo enclaustrado y espectral, que no tiene sitio en el mundo actual. Pero, a diferencia del empirista puro, el pragmático está abierto a las verdades teológicas o a los conceptos metafísicos libres de Dios como el idealismo trascendental de Kant, si demuestran que generan un beneficio concreto. Del mismo modo que algunos alimentos no solo son agradables al gusto, sino buenos para los dientes, el estómago o los tejidos, determinadas ideas no solo son agradables de considerar o agradables como apoyo de otras ideas de las que estamos encariñados, sino que también son útiles en las batallas prácticas de la vida. Si existe alguna vida que realmente sea mejor vivirla, y si existe alguna idea que, de creer en ella, nos ayudaría a vivir esa vida, sin duda sería mejor para nosotros creer en esa idea, a menos, claro está,
que la creencia se opusiera incidentalmente a otros beneficios vitales mayores. James ofrece el pragmatismo como camino a seguir, interesado en la evidencia y los hechos, pero también abierto a la religión si aporta beneficios concretos al creyente. Como filosofía, el pragmatismo es raro porque lo pueden utilizar tanto los empiristas no sentimentales como los abstraccionistas sentimentales. El beneficio del pragmatismo. James se remite a la idea de Peirce de que una creencia o un pensamiento solo tienen importancia desde el punto de vista de sus efectos. Toda idea que sea mera especulación y que no se vea en la práctica, que de un modo u otro cambia las cosas, no tiene valor. Debemos preguntarnos en qué se diferenciaría el mundo suponiendo que esa idea fuera verdadera. Es increíble observar que muchas disputas filosóficas caen en la insignificancia, en el momento en que se las somete a esta sencilla prueba de encontrarles una consecuencia concreta. Es posible que no exista diferencia en algo que no marque una distinción en otra cosa, ninguna disparidad en la verdad abstracta que no se manifieste en una diferencia en un hecho concreto. Toda la función de la filosofía debería ser averiguar qué diferencia marcaría en ti o en mí, en momentos específicos de nuestras vidas, que esa interpretación del mundo fuera verdadera. Los filósofos siempre han estado buscando el principio único, llámese Dios, materia, razón, el absoluto o energía, que desvelara todos los secretos del universo, pero con el método pragmático, sostiene James, ya no se puede considerar que esas cosas sean autoevidentes, sino que hay que determinar el valor en efectivo de cada concepto, su valor práctico. Si imaginamos la filosofía como un hotel, en cuyas habitaciones se alojan las diferentes filosofías, el pragmatismo no es una habitación más, sino el pasillo que lleva a las habitaciones, algunas de las cuales pueden ser religiosas y otras científicas. Cada filosofía solo se puede juzgar con exactitud por su disposición a salir de la habitación para encontrarse con el pragmatismo en el pasillo, donde podrá exponer sus tesis ante el auténtico valor y lo práctico. Ante el dilema que se nos plantea a muchos de los que vivimos en una época científica, James dice lo siguiente al respecto. Es posible que el peor enemigo de cualquiera de nuestras verdades sea el resto de nuestras verdades. Las verdades poseen ese desesperado instinto de autoconservación y el deseo de que se extinga todo lo que las contradiga. Mi creencia en el absoluto, basada en el bien que me proporciona, debe aceptar el reto de todas mis otras creencias. En otras palabras, la creencia en Dios, o en algún tipo de absoluto, nos ofrece una fiesta moral. Pero, ¿nos podemos permitir esta fiesta dada la realidad de todo lo demás que hemos descubierto? Si la persona sigue pensando que su fe en lo inmaterial, pese a todas las pruebas en su contra, le sigue aportando sólidas creencias, no es irracional en modo alguno, es pragmática. El pragmatismo se distingue completamente del empirismo en que no tiene ningún tipo de prejuicio, ningún canon estricto ni criterio para determinar lo que deba tomarse como prueba, contempla todas las hipótesis, siempre y cuando se puedan demostrar sus beneficios. El pragmatismo, en resumen, ensancha el campo de la búsqueda de Dios, sirviéndose de la lógica o de los sentidos, y acepta las experiencias más humildes y personales. Acepta las experiencias místicas si tienen consecuencias prácticas. La última idea remite al libro de James, Las variedades de la experiencia religiosa, donde se asume sin reservas, aunque el propio James no fuera persona de epifanías, que la experiencia de la conversión religiosa puede transformar la vida de la persona. La conversión demuestra más allá de toda duda que de una idea abstracta puede derivar un inmenso beneficio práctico. El pragmatista le vuelve la espalda con absoluta determinación y de una vez por todas a muchas queridas e inveteradas costumbres de los filósofos. Se aleja de la abstracción y la insuficiencia, de las soluciones verbales, de las malas razones a priori, de los principios inamovibles, de los sistemas cerrados y de los supuestos absolutos y orígenes. Se dirige a lo concreto y la adecuación, a los hechos, a la acción y al poder. Una idea es verdadera en la medida en que se crea que es beneficiosa para nuestra vida. La verdad es una especie de bien, y no, como normalmente se supone, una categoría distinta del bien y coordinada con él.
Verdadero es el nombre de cualquier cosa que demuestre ser buena. El racionalismo sigue la lógica y lo empírico. El empirismo sigue los sentidos externos. Por su cuenta, el pragmatismo está dispuesto a asumir cualquier cosa, a seguir la lógica o los sentidos y a tener en cuenta las experiencias humildes y más personales. Contará con las experiencias místicas si tienen consecuencias prácticas. Los acontecimientos llevan la verdad. James destaca la división entre una idea monista del universo, en la que todo se entiende como uno, y la idea pluralista, que se centra en la increíble diversidad y pluralidad de la vida. La idea tradicional es que solo la primera es religiosa, y la segunda es la imagen del caos. Pero James sostiene que podemos seguir creyendo en la fuerza de una cosmología pluralista, aunque no creamos que el desarrollo del mundo implique una lógica necesidad divina o de otro tipo. El progreso se produce por puro deseo, subraya, a través de los individuos en aprietos. Somos nosotros quienes hacemos del mundo lo que es, y si queremos una vida diferente o un mundo diferente, debemos actuar. Ante la pregunta de por qué existe algo, James replica lo siguiente. La única verdadera razón que se me ocurre de por qué haya de existir algo, es que alguien desea que exista. Se exige para dar sosiego a una masa del mundo, por muy pequeña que sea. Es la razón de la vida, y, comparadas con ella, las causas materiales y las necesidades lógicas son cosas espectrales. La respuesta de James no es de extrañar si se considera su visión general de la filosofía, que es la de que los propios acontecimientos llevan la verdad. Podemos creer que Dios creó el universo, o que éste nació del Big Bang, pero en ambos casos nuestras explicaciones realmente no importan. El hecho es que el universo está ahí, por lo que en términos pragmáticos tiene sentido estudiar solo lo que existe. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.